O sea, tu madre te tuvo dentro de la iglesia y ella huyó y vos quedaste con tu tía. Sí, y mis hermanos, mis medios hermanos también. A mí me dio meningitis y estuve en coma, a punto de literalmente morir. Morir. Y me dice mi tía que me lleva a un lado y me hace oración por mí, que dice, por el amor al apóstol de Dios. Y ella es tuya, ella le pertenece a tu siervo, ella es para tu siervo, solo déjala llegar a los 14 años y siempre será de tu servicio, ¿no? Solamente sí sé que para cierta edad yo ya estaba lista para bailar de una manera en el cual yo era ya mujer para él. Me bautizo, pues como yo era una persona que trabajaba y que participaba en la política, pues ya te cachan, ahora sí ya bien, porque pues ya eres miembro. Y es Claro, cuando ya les servías. Tenías utilidad para ellos porque estabas metido en la política. Así es, así es. Y eran mensajes sexuales de Nazón Joaquín Azochil. Van con mi mamá y le dicen que porque me hable conmigo, que por qué no voy ya a la iglesia. Cuando el ministro ya sabía lo que yo había visto, ya habían hecho todo. Él, el ministro, que es su esposa es la rectora de la universidad en Tijuana, ahí habían estado convenciendo a Xochitl de que se silenciara el abuso. Me decía Charim esto, que era abuso, y yo así como que no, yo en mi cabeza solo decía, pobrecito, no entiende su fe simplemente no lo está entendiendo, porque hacíamos actuación, no solamente eran bailes, eran de estos de cine, de teatro, de diferentes maneras, o sea, se le presentaba como una doncella, una concubina, le servías, podía ser su doctora, enfermera, de diferentes maneras podía servirle. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Regresé a decirlo de memoria. Muy bien, Regresé a decirlo de memoria. Amigos, qué padre que estamos para esta segunda parte del testimonio de Xochitl y de Charim, sobrevivientes de La Luz del Mundo. Qué gusto verte, mi querido Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. Espérate, no he enseñado nada de tamaño normal. Ya sé, les voy a enseñar tu caguama. Paquete de post-its. Sí se ve chiquito. No, estoy haciendo trampa. Estos son los post-its chiquitos. Ahora, entre esos dedos y esos post-its no hay nada que vos puedas escribir ahí. Una letra puedes escribir vos ahí. ¿Qué te digo, mi querido Vasco? ¿Cómo estás? Bien, la verdad, listo para esta segunda parte de este testimonio que grabamos y que realmente es muy, muy impactante y muy, muy importante. Aquí en esta segunda parte van a escuchar además de lo desgarrador del testimonio, cómo se desarrolló el juicio, cómo se llegó al juicio y a la condena de Nazón y la participación que tuvo Xochitl en eso. Y toda la militancia que siguen haciendo. Así que me parece que es fundamental. No lo vamos a decir en el episodio, así que lo digo ahora. Nos ayuda mucho que se suscriban a Patreon, nos permite seguir haciendo contenidos como este. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron en el show en vivo en la Ciudad de México. Y vienen muchas novedades muy buenas en otras plataformas y en muchas cosas que estamos preparando. Seguramente para cuando salga el episodio ya van a poder ver en los enlaces todo lo que tenemos para ustedes en nuevas plataformas y en nuevos contenidos. Así que acompáñennos, vean Hundidos y nada. Y vayan a nuestro Twitch, en donde estamos revisando Francisco Responde. Y sigan el canal de Ereclips. Sigan Ereclips para que vean clips de lo que hacemos. Totalmente. Ahora sí, saludemos a este señor, el Víctor Wooten de este bajo llamado Herejes, el podcast. Madre, güey. No mames, ahora sí te mamaste, pinche. Es bueno, el Víctor Wooten, güey. Es bueno. Es muy bueno, muy bueno. Oye, pues esta segunda parte está... Turbo Trigger Warning, amigos. Güey, sí. A mí la verdad es que se me hace un testimonio muy valioso, pero muy, muy triste y a la vez interesante para darnos cuenta cómo funciona este tipo de organizaciones. Así que, pues, quédense con nosotros y, pues, pongan atención.
Va, se quedan con la segunda parte del testimonio de Xochitl y Sharim. Bye bye. En una ocasión que él me pidió algo de una niña que era hermanita de mi amiga, y él me decía que yo me metiera a ver más pornografía y me mandaba fotos, y esto era antes de que él fuera apóstol. Y digo porque esto me hizo como regresarme. En el primer momento que yo hice shock y él ya era apóstol, regresa a mi tiempo de haber estado en su posesión de él desde antes. Y me acuerdo que cuando él me pidió eso de la hermanita de mi amiga, me acuerdo que yo me metí en el closet Cuando te referís a eso, te pidió que vos le hicieras grooming a esa hermanita. No, me pidió que a la niña de mi amiga, que no era de la secta, ella no era de la secta. Yo cuando fui a vivir a la casa de mi amiga esa es porque yo estaba perdiendo mi cabeza. Yo no estaba bien emocionalmente ni mentalmente, y yo lo que estaba tratando de hacer era huir. Y ella era una amiga mía de la prepa, bueno, ni mi amiga, éramos conocidas, porque yo no tenía amigos. Lógico. Como ella, pues, pero ella siempre, eran muy lindos, yo no recibía mucho bullying en mi prepa, curiosamente. Entonces ella era, y me dejó vivir con ella, pero era su hermanita de ella, y Nazón me estaba hablando mucho de pornografía, y me acuerdo que me pide que yo le hiciera cosas a la niña. Wow. Y yo me acuerdo que cuando eso fue, para mí Nazón era también como mi papá. Cuando yo escucho esto de él, a mí se me cae mi mundo, porque también él es el hijo del siervo de Dios. O sea, y también es mi encargado, también es mi pastor. Y también era mi jefe, o sea, era mi todo. Y yo no entendía por qué me estaba pidiendo esto. Y además, yo sabía lo que era ese abuso sexual, porque a mí me lo hacían. O sea, yo tenía familiares que me lo hicieron. Claro. El esposo de mi tía, que es ministro, y tengo un hermano que me hizo eso. Entonces, sabía lo que era la violación. Y me acuerdo que con Nazón, cuando ya es apóstol, en post, cuando me piden las primeras fotos de ellas, es más, lo primero que él quería era algo más allá. Y me acuerdo que en eso todo mi mundo se me comenzó a trastornar. Y era un tema muy, muy cabrón para mí, porque era un lado humano mío, que yo no quería que ella sintiera lo que yo sentía y que yo lo causara. Y creo que eso era lo que ayudó, porque siempre yo inventaba cosas y le decía, y cuando me pedía algo y le decía, es que su mamá hace muchas preguntas y llegaron temprano por ella. Claro. O sea, y era una cosa tras otra, y como que no le placía. Y como que me quitó mi trabajo, me despidió, ¿no? Como quien dice. Claro, es algo muy parte del funcionamiento habitual de las sectas, esto de convertir a las víctimas también en victimarios, para que desde ese lugar de cómplices sientan la culpa que los hace más difícil que después denuncien, cuando la víctima es también parte del crimen. Entonces, lo que él estaba buscando, además de sus seguras perversiones y morbosidades, era también que vos hicieras lo mismo que te hicieron a vos, para decir, bueno, vos también fuiste parte de lo mismo, ¿no? Entonces, y seguro que de lo que dices, Vasco, seguro ese mismo tipo de influencia tenía sobre toda la gente que estaba pues intentando encubrir todo esto y ayudándolo a perpetuar, ¿no?, la cadena de abusos. Totalmente. Sí, pasa mucho eso, porque esa fue mi circunstancia, pero sí sé que habían otras groomers igual que yo, quien lo hicieron, pero porque les compraba regalos, las llevaba a viajes, o sea, y para ellas, o sea, y estar al lado del apóstol de Dios, la máxima bendición que puedes tener para tu casa, para tu familia, el orgullo enorme para tu familia. Es que te va a entregar a Dios. Y que Dios está súper contento contigo, y aparte de eso, que no te vas a condenar en el infierno para toda la eternidad. Es que eso, realmente, si crees que es la manera de conseguir la salvación, vas a hacer todo, ¿no? Sí, entonces, para mí,
creo que fue un proceso que cuando él me quita, como quien dice eso, es porque yo troné. Yo troné porque yo con estas dos muchachas de Ensenada, no pude nunca hacer lo que me pedía hacer por mi circunstancia personal de mi pasado. Claro. Entonces había una línea, pero no significa que todas estuvieron en mi circunstancia. En algunos casos son tan diferentes las circunstancias, si les contara, porque son 100 años casi de esto. Y en mi caso, yo vi algo y me quebré. Y lamentablemente hay gente que lo miraba muy normal, muy tan normal que a sus propios hijos. O sea, mi tía a mí nunca me violó, mi tía a mí nunca ¿me entiendes? No me hacía cosas sexuales mi tía a mí, mi mamá. Llegaba hasta cierto punto en donde ya era tan natural que entre hijos y padres, los niños siendo menores. Y entonces cuando yo veo eso, como yo no, por lo menos en mi casa no fue así, con mi tía, a mi persona, yo sí me saqué mucho de onda. Aún siendo el apóstol de Dios. Ver que que la mamá de este niño, una señora que yo conocía, una hermana que yo conocía a toda su familia, a un niño que yo lo vi crecer y que era su propio hijo, y que Nazón quería que yo lo besara y lo masturbara enfrente de su mamá. Y su mamá viendo, y su mamá con la sonrisa más enorme, y Nazón comenzándose a masturbar. O sea, y cuando yo voy y Azalia como si nada, o sea, era como un mundo, como cuando yo nunca se me olvida, como cuando yo estaba, la primera vez que yo fui a bailar y me tenía que ir casi desnuda ante el siervo de Dios, ante los hermanos, los ministros, su familia, sus hijos, y yo así como que yo estaba acostumbrada en falda larga o nunca, y yo decía, se va a enojar conmigo, el siervo de Dios se va a enojar conmigo, y me va a regañar, se va a molestar, ya no me va a querer, y es un pecado, y nos va a regañar a todos. Y pues lo veo y está súper feliz, ¿no? O sea, yo me imagino que en ese momento ese niño estaba pensando lo mismo. O sea, mi mamá me va a ver cómo esta hermana me hace esto. Y el niño, de todos los que estaban en el cuarto, el niño era el único que estaba súper sacado de onda, estaba como en modo, pobrecito, como yo estuve esa vez. Y me acuerdo que estaba temblando y cuando me le acerqué y cuando lo besé, frío el niño, helado. Y todo esto lo sabe la Fiscalía de México, del FBI, de HSI, a quien chingada madre yo he tenido que hablar. Yo lo he hablado y lo he hablado y lo he hablado. Ni aun siendo que me han dicho mismas personas, no digas porque a mí me vale madres. Porque si no, esto no se va nunca a solucionar. Porque hay gente que es como lo que te digo, esta señora con su hijo. Y después lo hizo, porque yo me fui y tuve que pagar las consecuencias las tuve que pagar por haberme ido. Pero cuando pasan todas estas cosas, yo sabía que existían personas como ella, que ya estaban muy perdidas en esto, gente como mi tía, gente, o sea, como todas las personas con las que estaban a mi alrededor, todo mi mundo, es un mundo allá afuera. Es un mundo. Entonces, al ver eso, lo único que le pedí a Sharim era que me ayudara a ir a hablar con las mamás de estas niñas para poderles decir lo que estaba pasando. Y pues les decimos a las familias, no nos creen, unos sí nos creen, pero dejaron que la niña siguiera yendo. Tenía 16 años. Perdón, para posicionarlo temporalmente, esto ocurre cuando ustedes ya no están más, o sea, ustedes ya habían dejado la luz del mundo. Apenas habían días. Apenas una semana y media. Y ahí empezaron, o sea, ustedes se van, salen y empiezan a hacer un trabajo de campo en intentar derribar a este monstruo, o sea, es inmediato. Sí, porque yo tenía miedo de Nazón, porque yo sabía ya lo que era capaz. O sea, en mi mente yo ya decía, entonces yo estaba correcto siempre.
Yo sí siempre él estaba mal, no yo no estaba mal, él es el que estaba mal. Y encontraste un descanso ahí, ¿no? Él era él era mi monstruo. Y ahora que lo pude ver, yo no iba a sentarme y sentir lástima por mí misma, porque ya me quitaron a mi mamá, ya me habían quitado todo. Y yo estaba a punto de quitarme mi propia vida. Otra vez. Y vi la carita de mi niña y ella me regresa y digo yo, no me voy a morir, no me voy a morir y voy a ser fuerte por ella, voy a ser fuerte por mi familia. Y así era mi intención. Pero después de que le digo yo a Nason, lo único que te pido es que las dejes en paz. Y le dije, un correo. Era un último mensaje. Y le dije, si no, Nason, me vas a conocer. Vas a conocer quién soy. Solo déjalas en paz. A Génesis y Azul, porque son las únicas niñas a quien yo le hice grooming y no las habían tocado. Por lo menos bajo lo que era en mí, pero luego me las quitaron y se la dieron a la esposa del ministro. Que es la rectora de la Universidad Samán de Tijuana. Y me las había quitado desde hace tiempo atrás por la negación que tenía. Entonces, cuando yo le pido esto a Nason y pareciera que le dije, es más, ve y búscalas. Y como que sentí, era horrible ver cómo iban pasando ellas de Azul con sus dos papás. Perdón, es que nosotros vivíamos atrás de la iglesia. Ahí está nuestra casa ahorita, atrás de la iglesia. Y va pasando esta niña vestida como... ¿Mande? No, que no lo sabíamos, no dijimos nada más, afirmamos. Va pasando esta niña vestida como princesa, como era lo que... Cuando tú ya te vestían así, iban tus papás contigo, era porque ya te estaban entregando. O sea, se la estaban llevando a la casa pastoral y ya se estaban yendo para ir a, no me acuerdo, pero una festividad de la secta y era para ir a él. Y dije, ya se la están llevando. O sea, después de que te lo dije, después de que te lo dijimos. O sea, me senté y te enseñé todo, o sea, lo que podíamos. Y es que como ellos me borraron mis cosas, mi tía me borró todo. Cuando me llevaron, y todo pasó tan rápido. Bueno, antes de llegar a eso, pues sí, no me hicieron caso sus papás y no había nada más que yo podía hacer por ellas si sus propios papás no querían ayudar. Y es más, me tacharon como loca. Inclusive que era una loca. Una niña le dijo a sus papás, a sus abuelos, una de ellas dos, es que la hermana Ada, que es la esposa, se llama Ada Pantoja, la groomer, que es la rectora de la Universidad de Samán de Tijuana. Es que se tiene que saber, porque ahí hay jovencitas, Claro, porque además vuelvo sobre lo mismo, pero es que me parece terrible. Al él haber impedido o al él haber utilizado las herramientas que lamentablemente en este caso le da la ley para que el juicio realmente no haya ocurrido, toda esta gente que está alrededor y que fue su cómplice quedó totalmente exonerada y sigue su vida y la iglesia no ha sufrido ningún tipo de daño en sus estamentos porque, claro, él para adentro él es un mártir. Él es un mártir y toda esta gente que vos estás nombrando y que hay que nombrarla, ahora te voy a pedir que repitas el nombre y su cargo y todo, en México y en los Estados Unidos, sigue absolutamente libre de culpa y cargo pese a haber sido cómplices directos de todos estos crímenes. Sí. Tío, la niña le dice a sus abuelos que la hermana Ada ya le había dicho que ella iba a ser una doncella, una concubina del siervo de Dios. Que se tenía que preparar, se tenía que cuidar, se tenía que alistar. Y es cuando Xochitl un día pues las ve vestidas que ya las llevaban a Nason. Porque te digo, vivíamos atrás de la iglesia. Ahí está nuestra casa, de hecho. Te digo, ya en la luz del mundo cuando te sales te quita todo. Lo primero que nos quitó fue nuestra familia. ¿No? Lo primero pero nosotros tomamos, para mí vale más lo que tengo ahorita que lo que perdí. Así haya sido mi madre. Porque ella, cuando llegan a tratar de silenciarnos, a tratar de comprarnos, le digo, y su respuesta fue, para mí, tú y tu familia, si haces esto, para tú y tu familia están muertos, para mí.
Y pues desde entonces no la veo, pues 7 años. Y ni modo, pues es parte yo entiendo hoy que es parte del adoctrinamiento. Del fanatismo que ellos tienen, que te enseñan en la luz del mundo. De hecho, primero son los hermanos de la fe que los de la sangre. Entonces, con todo esto, ellos han actuado en la total impunidad. Con todo esto, impunidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Porque ves que tienen universidades, pues 2 en particular, ¿no? Digo, la Samán de Tijuana y la Samán de Guadalajara, donde la Samán están los maestros y todos son de la luz del mundo, ¿no? Es que estamos hablando ahorita vamos a ir a eso. En esa universidad es donde tratan a Xóchitl y la tratan de silenciar. Sí. Es que estaba comentando. Y por ejemplo, cuando ya veo que pasa esta muchacha con sus papás hacia los ministros, que yo ya sabía que la estaban llevando hacia él, entro en shock, en modo ya me sentí como ya no, entré mama bear, entré como en modo mama bear, porque yo soy madre, parece que tenía ya una hija, y yo ya sabía protector. Que eso era ya abuso. Porque para en ese entonces ya yo en el momento que dije yo, esta no es una iglesia, fue el momento cuando ya fue como fue la segunda vez que Nazón no nos contestó nada y estaban los obispos y comenzaron a hablar de dinero. Ahí es cuando yo dije, esta madre es una, no sé qué es, pero this is a business. Claro. Esto no es una iglesia. Yo no sé, en ese momento se me vino en la cabeza mis bisabuelos, mi familia, mi vida, todo mi mundo, que todo lo que yo vengo sintiendo, todo it made sense. Toda mi vida it made sense. Hasta cosas en la escuela, que yo no me vestía igual, que yo hablaba diferente, que todo el no puedes. O sea, todo el control en mi vida, it all made sense. En ese momento, en el audio con estos... que salen en HBO. Pero perdón, nomás quisiera decirte, nosotros nos salimos en 16 de octubre del 2016. Sí. Y ellos, esto que está platicando ante Xóchitl pasó en noviembre del 2016. Los vatos actuaron en menos de un mes. Claro. Hacer el control de daños. El control de daños está totalmente organizado porque ya conocen todo lo que están haciendo. Sí, exacto. Y es por eso cuando... los mismos personajes. Y cuando inicia ya ese modo de comenzar a buscar, créeme, sería otra hora tratando de explicar lo difícil que son las dos lados. Tanto que llegar a las autoridades y que las autoridades te hagan caso, que tomen el caso y que siga el procedimiento. Porque también está quien está buscando justicia, es el que tiene que seguir chingando, Claro. Y no decir, ya es que ya denuncié y va y me voy, ya hice lo que tuve que hacer. No, es estar, porque no. Bueno, de hecho, eso es lo que ustedes hacen permanentemente, ¿no? Es que es verla como la delincuencia organizada que existe en la luz del mundo, it's a business, es un negocio. Y por ejemplo, el caso Rico, que el que se hizo file hace 4 años, no es de abuso sexual a Nazón, es en contra de la violación a mis derechos humanos de la institución La Luz del Mundo y como red de delincuencia organizada ante las autoridades, porque de diferentes maneras cometieron fraude. Y no solamente fue Nazón, sino quienes hicieron una cultura, una plataforma para esta persona que cometiera este tipo de delitos y este tipo de crímenes. Claro. Y en el caso, vamos a decir, yo particularmente, como tenían diferentes empresas, en esas empresas yo trabajaba horas y horas y horas y horas y horas y horas sin pago por enfermedades o sea, no tenía vida yo. Y era algo que me robó de una parte de mi vida, y la otra parte me robaron mi vida emocional, mental, psicológica y también mi vida física, porque no tuve vida. No tuve vida.
Y entonces estoy demandando, sí, es un caso civil, pero porque lamentablemente no pude tener un caso criminal. No, te porque lo los quitaron. estatus de limitación aquí, aunque yo fui quien estuve tocando hasta que me hicieron caso por fin en la Fiscalía de California, y por la primera vez que me senté a hablar con Amanda Plesner, Diana Callahan y Thomas Donahue, de esas 3 personas, 2 de ellas mujeres, el hombre es el único que me creyó. Él fue el único que me creyó. Y él lamentablemente después me dijo, es que vamos a ocupar a hablar con menores. Y yo así como que, ¿sabes lo difícil que fue llegar a ti, güey? Sí, sabes lo difícil que fue llegar a ti y que por fin estuviera yo aquí. Y sí sabes lo difícil que en estos, que te conteste una víctima de ellos que es de edad, y ahora de menor de edad me la estás poniendo. Entonces, para en este tiempo estaba el subreddit de La Luz del Mundo, y como yo estaba trabajando con ellas, con quien la hizo, ella es la que me ayudó en contactarme con la persona que contactó a la fiscalía, pero no me pelaron. Entonces pero siempre son contactos, ¿no? Sí, todos son contactos, el networking, sí, claro, hasta aún en eso. Y estuvieron cambiando el caso de lugar en lugar, y cuando por fin lo hacen, pues no, tienen que ser menores. Y ya lo bueno es de que ya pasó como un mes, y me acuerdo que yo así como que esto no va a agarrar, nadie va a querer hablar. Y hace un post una niña súper valiente, y es Jane Doe 1, y dice la verdad de las niñas menores de edad y Nason Joaquín. Pero estuvo en inglés, lo estoy traduciendo más o menos. Sí. Y comienza a hablar. Ajá. Y yo siempre tenía que tener cuidado porque como yo sabía que me estaban monitoreando los de adentro, los de Berea, o sea, yo ya sabía que me estaban monitoreando, entonces yo tenía que estar viendo las historias que hacían post ahí en subreddit, que eran de verdad y las que no eran de verdad. Habían personas que se hacían pasar de que fueron violentadas sexualmente. El sobrino de Nason Joaquín, los dos sobrinos de Nason Joaquín estaban en el subreddit haciéndose pasar por otras personas. Pero es que entonces, cuando ella cuenta su historia, dije yo, ella está diciendo la verdad. O sea, todos los patrones estuvieron ahí, y y después la segunda pone su historia, y después la tercera pone su historia. Y para en este entonces, yo ya confiaba porque yo ya estaba más en comunicación con la primera niña. Me voy a referir como Jane Doe. Sí. Y Jane Doe 1 es una niña de 15 años en este momento, y estábamos hablando por redes sociales. Yo no le decía a Charim porque sabía que él le daría miedo, pues por mí, ¿no? Y claro, yo me iba a ver con esta persona que se hizo pasar por este nombre en redes sociales, quienes nos íbamos a ver en una mall, y yo tenía a mi niña de 4 años conmigo. Y nos vimos en una mall, pero créeme, sí tenía mucho miedo, pero por eso escogí un lugar público, una mall, ¿no? Sí, claro. Y la niña viene llegando, y una cosita así, una niñita. Entonces, por los amarres que existen en todo esto, ¿no? Pues la niña, con todo el miedo del mundo, me va y me platica lo que está sucediendo, y cómo reacciona su familia. Y yo la conocía porque yo también servía con sus primas, pues. Ahí éramos pues de la misma iglesia, ¿no? Sí, son círculos pequeños, según entiendo. Sí, entonces yo sabía que ella era real, que ella era legítima, no era una actriz ni nada de eso, no, era ella. Y y después de eso, después de platicar un poco con ella, le pregunto si ella podría hablar con las autoridades, y ella, con todo el miedo del mundo, me dice, pues voy a perder a mi familia. Y solo faltó decirle una cosa, y así dijo: yo denuncio, que era: esto le va a pasar a tus hermanos si tú no haces algo. Y esta niña de 15 años dijo: yo hablo con quien tenga que hablar. Entonces eso es
la primera niña, ella es amiguita de las otras dos niñas. Luego la segunda niña tiene todo el apoyo de su mamá, que es lo bueno, denuncian. Y a la tercera niña, y así va. Y la tercera niña la llevó la primera niña por Uber a que se fueran a denunciar, ¿no? Se organizaron para ir a denunciar en un Uber. Wow. Se dieron la fuerza entre las dos de ir a denunciar, o sea. Qué valor, qué valor, la verdad. Qué valor, sí. Entonces, así inicia y ya, en fin, quien tuvo, se podría decir, una prueba, se podría decir, ¿no? Es Jane Doe 4, quien es su sobrina de Nazón. Y ahora sí, cabrón, a warrant for your arrest, ¿no? O sea, tenemos un warrant ya. Y van, lo arrestan a Nazón, y ya, es el caso criminal, lamentablemente, pues, él se declara culpable, el juicio no se abre y todo lo que lamentablemente termina ocurriendo. Ahora, exacto, como para ir... por muchas cosas, por muchos errores en la fiscalía. Y sí, terrible. Y mucha complicidad, casi te diría. Como para ir, por lo menos yo, una última pregunta y quizás porque ya estamos cortos de tiempo y los dejo a los chicos, pero ¿qué pensás que cómo sigue o qué piensan que cómo sigue todo? Porque esto no se ve que haya debilitado a la luz del mundo. A lo mejor en los Estados Unidos ustedes me pueden decir que sí, pero en México definitivamente no. Al revés, cada vez acaparan más poder, cada vez muestran mayores vinculaciones. ¿Qué sienten de todo? Porque yo te veo y las veo en redes que siguen con una militancia muy poderosa. Vos hablabas de las acciones civiles, pero ¿cómo sigue todo esto? ¿Cuál es su percepción? Mira, en lo particular sí han sufrido un golpe en lo que es Estados Unidos, porque las acciones de ellos, como Estados Unidos gana dólares, pues todas las familias de ellos estaban en Estados Unidos, los hermanos, los sobrinos, todos. Entonces a estas personas les tocaba atender a gente de la familia real. Entonces, pues les tocó ver muchas cosas y mucha gente ha salido, pero está en el anonimato. Inclusive hay gente con la que hemos hablado que sigue en la iglesia porque quiere sacar a su familia. Que sigue juntándose y dicen, yo nomás no oro por el apóstol y no canto por el apóstol porque él tiene canciones que le cantan a él. Son los himnos de la elección. Y lamentablemente en México no se han debilitado tanto como uno buscara que sucediera para que la gente se abran sus ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque les han mentido por 4 años. Desde que lo agarraron dijeron, ellos son astutos, son criminales. Eso es lo que son. Reaccionan como una organización criminal porque lo son. Sí. ¿Qué pasa? Salen y dicen primero, cuando lo detienen, que es inocente y es honorable. Y dicen que a las muchachas que lo arrestan junto con él, o las que arrestan, a una arrestaron juntos y la otra estaba en su trabajo y la otra sigue prófuga, que se llama Sale Rangel García. Sigue prófuga de la justicia, que por cierto su esposo era asesor técnico del senador Israel Zamora y son amigos. Wow. Entonces, todavía sigue prófuga, ¿verdad? O sea, para justicia últimamente el caso Rico es el que vamos a llevarlo a una corte federal. En ese aspecto, pero aún en Estados Unidos también están involucrados los obispos mexicanos, claro, políticos mexicanos, todos ellos, todo lo que está involucrado en la red de delincuencia que tienen ellos. Mi historia, lo que yo le dije y por lo que yo los estoy demandando, yo voy a comprobar que lo que yo estoy diciendo es verdad. Lo voy a comprobar y tengo testigos para comprobarlo. Hay evidencias para comprobarlo y están tan pendejos que hay muchas evidencias en la internet para comprobarlos. Y está últimamente lo más poderoso, que es que él mismo se declaró culpable
de estos crímenes. Por eso, en el caso Rico, él se ha declarado hasta ahorita porque su Fifth Amendment, que es decir, no voy a decir nada porque me puedo incriminar. Sí, que es para eso no inculparte a ti mismo, ¿no? Sí. Y en México, han continuado con su poder como no tienes idea, porque no les pega tanto en los números de los miembros porque tienen miedo. Porque tienen miedo primero de perder a tu familia, que es lo más cruel que puedes tener. Y la gente sigue hablando y sigue acudiendo. Pero ellos, por dentro de ellos, muchos ya no creen en la institución. Y hemos conocido muchos casos. Pero el control social pues, que como lo dijimos, viven en total impunidad política. Pareciera que los premiaron. ¿Y sabes por qué? Porque se supieron mover. En Nazón Joaquín para el 2018, que era cuando yo iba a ser diputado federal por la iglesia, tenían el plan de tener 40 diputados federales. O sea, imagínate, el 8% del Congreso, de diferentes partidos, donde ellos, llegando al Congreso, iban a formar su propia bancada. Claro. Se iban a ser independientes para poder negociar como grupo independiente. O sea, 40 diputados es más que el PT, no sé. Sí, seguro. O sea, la condena de Nazón. Todos los partidos. La condena de Nazón Joaquín solamente retrasó un año sus planes. O sea, tardaron un año más en lanzar su partido y en todo lo que están haciendo ahora. Ajá. Nada más que Entonces, eso. llegan todos por la alianza del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y después en el 2021 se brincan a Morena, porque Nazón no estaba de acuerdo con López Obrador. Yo creo que entre ciertos personajes no se entienden, pero estos diputados y toda la luz del mundo se van en el 21 con Morena. Inclusive hay unos audios ahí de Milenio donde un ministro está pidiendo que voten por el alcalde de Guadalajara de Morena, que se llama Carlos Lomelí. Le están pidiendo a los ministros para que voten por él previo a un evento y que se reúnan en un evento. Y era el obispo de Guadalajara. Con esto, ya los pueblos del mundo también traen su amarre con Movimiento Ciudadano. Claro. Pero lo más fuerte para ellos, como es federal, es Morena, y es por donde tienen sus 3 diputados, que es Emanuel Reyes Carmona, Fabio Castellanos y Hamlet Almaguer, que Hamlet Almaguer es el representante de Morena ante el INE. Y que justo ellos, yo recuerdo que en un punto hasta tenían fotos y diferente contenido sobre Nazón en sus redes, y últimamente creo que hasta lo habían quitado. No sé si para intentar maniobrar políticamente o qué, pero sí hubo un momento que lo quitaron. Pero bueno, ahí tengo las capturas por si las gustas seguramente, tener. sí. Eso, siempre hay que tener los recibos. Sí. Inclusive Hamlet llegó al Congreso con 2 pines, el de Congreso y el de Nazón Joaquín. Sí, claro. O sea, ahí está la lealtad al apóstol, pero ya es el 21, ya estaba detenido. Ellos todavía, como diputados, defienden a Nazón Joaquín. Y es impensable. Es impensable. Imagínate que la rectora de la Universidad Samán de Guadalajara es esposa del ministro, pero también es consejera ciudadana de los derechos humanos en Jalisco, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No. O sea, una defensora de un pederasta en los derechos humanos de Jalisco. En total impunidad, la presidenta de los derechos humanos acaba de ir hace 2 semanas a Guadalajara, a la hermosa provincia, la del estado, a dar un recorrido. Nazón Joaquín cumplió 54 años en diciembre. Ahí enfrente de la luz del mundo hay un letrero que dice 54. Ahí se tomó la foto. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la luz del mundo. Entonces dices, ¿qué quieren? Es que Alfaro, pues ya se va, y el alcalde Lemus quiere ser gobernador, y es con quien traen los amarres. Y tienen regidores y diputados por Movimiento Ciudadano en Jalisco, y de igual manera por Morena. Entonces, estos vatos no le pierden. Le apuestan al ganador y se mezclan, y al rato ya es cuando, como ahora lo que comentabas, forman humanismo mexicano. Pues es lo que habíamos investigado, ¿no, Vasco y Ale? De que en su momento apoyaron al PAN y al PRI también, y ahora están con Morena. Sí, de hecho, el papá del senador Zamora, que es Rogelio, que es el obispo que nos fue a silenciar, él fue diputado, siendo ministro de culto, fue diputado en el 88 por el PAN, y por la Ciudad de México, y en el 94 por el PRI. Y después de ahí, este mismo Rogelio
funda la primera agrupación política nacional de la luz del mundo, que se llamaba Expresión Ciudadana. Y ahí traían, y los votos, las firmas los generaron a través de la estructura de la iglesia, que es lo mismo que pasó ahorita. Claro. Sí, que es justo de donde viene el poder, ¿no? Exacto. De ahí forman en el 2010, 12, no me acuerdo bien el año ahorita, otra agrupación política nacional que se llama Expresión Liberal Democrática. No le cambian mucho. Que todas ellas eran de la mano con el PRD. Entonces, le jugaban, o sea, veían un futuro en la izquierda, pero no soltaban al PRI. Y ahora en el 2023, fundan Humanismo Mexicano. Pero hay algo bien interesante. Todos los miembros de la mesa directiva, salvo que ya la hayan cambiado ahora a Humanismo Mexicano, eran miembros de la Luz del Mundo. Bajo la estructura de la Luz del Mundo, ¿por qué? ¿Por qué fundan Humanismo Mexicano, güey? ¿Por qué? Porque ellos tenían una agrupación, una asociación civil que se llama APEM, que fue la que tramitó el permiso para Bellas Artes, la cual la dirige el obispo Rogelio Zamora. Okay. Y quienes manejan la política. Rogelio Zamora, el papá del senador, es la clave política de la Luz del Mundo. Y él decide, y él mueve, y él hace, y él designa. Entonces, como él era el presidente de la PEM, y la PEM ya estaba vinculada a Nazón Joaquín desde el 2019 y antes, imagínate, la PEM organizaba foros de laicidad en 2018, por ejemplo. Ahí estaba José Antonio Meade hablando en favor del apóstol, porque sabía que era de la iglesia. Ahí estaba Barrales, para que debía ser jefe de la Ciudad de México. Ahí estaba Mancera, y ahí estaba Batres también, ¿no? Estuvo en el, al menos en Bellas Artes, Batres estuvo. Eso fue en el 18, y Nazón está ahí cerrando, y le entregan reconocimientos por parte de los diputados y senadores. Creo que lo hacen en la sala del Senado. Sí. Y que es cuando 19, se confunde, ¿no? Sergio Mayer. Sergio ¿no? Mayer. Ok, esa es la del 19, cuando cumple 50 años. Claro. En el otro cumplió 49, y todo lo hacían en el marco del aniversario apostólico de mayo. Por eso, ahora lo de la APN de Humanismo Mexicano es como un regalo a Nazón Joaquín. Okay. Ellos, en su conciencia sectaria, porque esta la entrega, ellos sabían que la aprobación de estas iba a ser el último día de abril. Cuando se la aprobaban, iban a ir a entregar como un presente al apóstol, porque ya están iniciando una agrupación política que puede ser un partido político, que es lo más peligroso. Puede ser un partido político, ¿por qué? Porque están de la mano con Marcelo Ebrard. Literalmente, el diputado Reyes Carmona, que acaba de renunciar de canciller, ¿no? De la precampaña de Marcelo Ebrard, y es quien hace los grupos que así formaron también estas firmas, haciendo las estructuras estatales para Marcelo Ebrard, que lo hacían a través de la PEM también, de la Luz del Mundo. Porque la Luz del Mundo la PEM tiene una estructura estatal, nacional, estatal, municipal y por colonias. Así llega Humanismo Mexicano, para que en el futuro, en el 24, puedan colaborar con un partido o aliarse, vamos a llamarlo así, y en el 25 puedan crear su partido político. Okay. Esa es la estructura, esa es la idea de la Luz del Mundo. Me provoca un completo desazón, porque el tipo está preso, pero uno siente igual que ganaron, ¿no? Sí, o sea, es terrible. Nunca tenemos victorias dulces, siempre tenemos victorias semi-amargas. No, pero yo creo que la victoria, yo justo iba a ir a eso, es agradecerle a Xochitl, a vos y a todos los demás que sigan peleando cuando ven lo difícil que es, y cuando ven que esas victorias son contrarrestadas por tantas derrotas, y aún así siguen y están acá hablando y exponiendo lo más cruel que han vivido, y cosas que mucha gente no va a vivir en 10 vidas, y ustedes lo vivieron y lo transforman en algo positivo y en algo que puede, ojalá, servir, aunque sea para que una persona no se sume a esa iglesia de mierda o se vaya. Y nada, eso creo que es la única victoria. La victoria es seguir peleándolo, a pesar de saber que ellos, en lugar de perder poder, ganan cada vez más. Así que yo, de mi parte, les agradezco que hagan esa pequeña parte, y que tanto sacrificio, y se ve cuando lo volvés a contar, pese a que estoy seguro de que lo contaste tantas veces en la fiscalía, en los documentales y en todo lo que haces en
tus conferencias, en todo, Xóchitl, se nota que te sigue desgarrando tener que volver a contarlo. Entonces, que lo hagas por un bien público me parece algo que es una victoria, que existan todavía personas así. O sea, porque con tu formación y con tu adoctrinamiento podrías ser de las tantas personas que siguen adoctrinando a otros. Y no sos eso. Y defendiendo y encubriendo, pero... Así que de mi parte eso. Y nada, podríamos seguir creo que 3 horas más, pero creo que ya está. O sea, no, me parece que... Y eso que ni hablamos de la luz del mundo. Mira, hablaron un montón. Hablaron un montón. Todo eso, lo que hay que saber es que todo eso es la luz del mundo, no son individuos. Eso es la luz del mundo. La estructura está creada para que todo eso pueda ser protegido. Eso es la luz del mundo. Sí. Ale, ¿tienes algo? Híjole, no sabría qué más agregar. Fue un episodio difícil, fue un testimonio muy valioso para la gente que está cerca o muy a la deriva o muy, no sé, su familia muy cercana a alguna secta, algún movimiento coercitivo de este tipo, y que pueda advertir, ojalá, ciertos comportamientos que pudieran ayudarles en ciertos casos. Creo que lo valioso es que dentro de un conjunto de personas, un conjunto de creyentes de una secta y alguien que estaba tan cercano, tan próximo al poder de la secta, haya tomado la decisión de decir hasta aquí, esto no está bien, no me importa quién carajos te creas que eres, y no sé, eso se me hace valiosísimo. Eso, sí. Esa parte es la que yo me llevo y creo que es, en verdad es destacable. Híjole, es como encontrar un pedacito de cosas buenas en tanta mierda que es esta secta, que es esta organización coercitiva. Sí. Y bueno, pues no sé qué más decir. La verdad es que me partió. Y bueno, acaban de hacer hace unos días la marcha, ¿no? De Freedom of Mind. Y cuéntenos, ¿en dónde los encontramos? ¿Cómo podemos apoyar la causa? Cuéntenos todo. Sí. Ahorita estamos, nuestras redes personales, pues simplemente, pues mi nombre, su nombre, y yo me enfoco personalmente en más healing. En mi Instagram, mi vida día a día con mi familia, sí. Y tratar de dar conciencia de que cuando te sales de esos lugares no es cierto que te quedas loco, ¿no? Que te quedas sin nada, que te quedas sin felicidad ni alegría, no es cierto. También el YouTube channel que es Healing, y platicamos con sobrevivientes de abuso doméstico, de diferentes maneras que vamos sanando de ese lugar. Pero ahorita próximamente estamos trabajando en un proyecto, ¿no? Sí, pero pues te platico ahorita de lo otro. Pues como es Xóchitl, yo soy como Charín Guzmán, no tengo una red social muy activa, vamos a llamarla así, porque también ahí hay algo todavía de mí que no me deja ser muy claro. Así, pero estamos trabajando con diferentes maneras y estamos trabajando en legislaciones, en temas de estar señalando los actos de abuso de la luz del mundo, no solamente de lo sexual y todo esto, sino como lo que acaba de pasar con el humanismo mexicano. Claro. Si no estás señalando las cosas, pues no hay pues una justicia previa para los que son los cómplices, ¿no? Y temas así. Pero, y referente a la protesta, pues, esta protesta, como dices, la realizamos afuera del Templo de la Luz del Mundo del Este de Los Ángeles el día domingo, y el domingo 4, donde nos juntamos diferentes sobrevivientes de la Luz del Mundo y otras personas de la comunidad y otras personas que vienen de otros cultos, para protestar afuera de la Luz del Mundo, afuera de ese lugar que fue el epicentro donde se realizaron los abusos sexuales. Y también declarar nuestra libertad, porque eso es lo más importante, y te lo iba a decir hace rato. En estos lugares tú pierdes tu poder. Y cuando tú recuperas tu poder, ya nada te va a detener.
Y en ese modo estamos nosotros y otros compañeros que se han sumado en que juntos hagamos muchas cosas referente a esto, ¿sí? Y aparte hay algo bien interesante. Ya se han hecho otras protestas, 2 protestas, por serte sincero, una muy importante que pasó porque todavía apenas era noviembre del 19 y estaban gente protestando fuera de la corte, exmiembros de la Luz del Mundo. La otra la hicimos, trabajamos y juntos y la hicimos en Texas, con otras compañeras de Texas, y ahora fue esta que trabajamos todos juntos en hacerla en la del este de Los Ángeles. Okay. Y tenemos un resultado positivo personal, porque en todas han ido diferentes personas. O sea, yo te digo que lo único de los que estuvimos en Los Ángeles, que estuvimos en Texas, éramos 5 personas, 6. Todo el resto de personas eran gente nueva que fue a dar su cara, que escuchaba testimonios desgarradores donde dicen, a mí me violaron, a mí me pasó esto. Un señor diciendo, que me platicó su historia es, mi esposa se murió en el templo y como estaba en construcción sin permiso, no mandaron llamar a la ambulancia. En Estados Unidos se le murió la esposa en el templo. Porque como estaba, no tenían permiso, se iba a llegar la ambulancia y se iba a reportar qué onda. Y casos muy desgarradores fuera de lo de que uno ya ha vivido, y eso es importante porque más gente está tomando su poder y está alzando su voz. O sea, eso es lo que queremos esencialmente hacer, y no somos, o sea, lo padre cuando vas viendo en un mundo más amplio de organizaciones que también están trabajando en esto, de cómo alzar la voz acerca de implementar conciencia en la misma persona que lo vivió y decir, tú vales, tú tienes poder, tú tienes, se te violentó de esta manera, de esta otra manera, y te vas educando, ¿no? Y entre más te educas, más, o sea, existe ya la prevención, que es lo más importante, ¿no? Y es lo esencial en todo esto, que nos vamos, entre más personas que se vayan informando acerca de esto, más se van educando y vienen a un momento, a un punto, en el que dicen, sí puedo irme, no me va, si ellos están bien, yo estaré bien. Yo no sabía que esto era mal, yo no sabía que esto era una violación a mi persona de diferentes maneras, y ver que las personas tomen su poder otra vez, ver que las personas y ahora lo gritan y dicen y toman su lugar y quieren seguir luchando, eso es como lo que vale la pena. En la cual también hay exministros de la Luz del Mundo, pero hay algo que están ahí también, y miembros que fueron cerca de la cúpula y hermanos comunes de banca que de una u otra manera alzan sus voces. Y en esta ocasión fue en la protesta, y sí quisiera hacer un pequeño comercial, porque te topas con realidades, te topas con una realidad bien cabrona en el que te reúnes con otros grupos activistas, pero no pelean una causa, les da miedo sumarse a una causa de una religión o de una secta. Claro. Y la verdad, sí te quedas medio solo. Y yo sé que allá afuera va a haber quien se identifica y dice, hey, yo soy ex mormón y trato de señalar al abusador y estoy solo porque no hay ni un cabrón que estuvo en una secta que me apoye. Yo les quiero decir que es algo de lo que está trabajando Xochitl en Estados Unidos, que es la sociedad de sobrevivientes, donde estamos tratando de juntarnos con otras personas y abrimos, ojalá que aquí a través de su canal, puedan ellos pues contactarse también con nosotros para hacer comunidad dentro de este tema también. Que están en Instagram como The Survivor Society, que lo vamos a poner en la descripción, ¿no? Sí, gracias. Es The Survivor Society con guiones bajos. Aquí abajo va a estar. Sí, la base es como el control coercitivo. Son diferentes sobrevivientes de sectas quienes han sido como pioneers de ser whistleblowers de la organización. Sí. So está, por ejemplo, Sarah Edmondson de NXIVM, o sea, hemos invitado Roberta Garza, y por ejemplo, Steve Yara, Melissa, o sea, diferentes sobrevivientes aquí, pero cada uno está en un movimiento. Organizaciones como Keep Kids Safe, y el que PAVE, y RAIN y Consent Awareness, que es el definir el consentimiento en la ley americana. No existe, y esa palabra
no está codificada aquí. Y es lo que ellos están tratando de decir. Entonces, técnicamente tú me dabas tu dinero, técnicamente tú te bautizaste, o sea, mezclan mucho, ¿no? Nos violentan con nuestro primer amendment, ¿no? Claro. Entonces, estamos luchando en conjunto también de traer un estado laico a Estados Unidos. Nos estamos juntando con organizaciones que sí son ateas. Que hay nos identificamos muchísimo con ellos. Hay gente que no se identifica así, pero dices, hey, somos seres humanos, güey. No porque tú creas en Dios y el otro no, son diferentes. Todos estamos ahí en la misma lucha, por los mismos, o sea, que el ministro tiene que, he has to report it. The clergy has, o sea, es lo que estamos, que se tiene que ser legal. Una cosa es la creencia, ¿no? Y la otra es el control, ¿no? Y el abuso. Pero en Estados Unidos está súper retrasado y la gente cree que no, pero está súper retrasado en ese tema legal. Sí. Claro. Pues muchas gracias, amigos. Y acá abajo, si los que están escuchando encuentran todas las ligas para que los puedan ir a seguir y apoyar la causa. Pero creo que con eso podemos cerrar, ¿no, amigos? Sí, yo lo daría por cerrado. La verdad es, gracias. Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad y seguimos en contacto. Ya Dale. Merijillos, los vemos en abrazo a los dos. Decí la frase igual. La frase hay que decirla igual. Sí, la frase la tengo que decir. La frase va igual. Solo porque la digo yo. Amigos, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Vámonos. Adiós. Vámonos. Claro, el sorete que la dice soy yo. No, aunque sea.